Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Y les habla la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es parábola de la higuera estéril. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. También nuestro pastor Estuardo tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová, también un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas. También tiene un grupo de YouTube a nombre de Estuardo, un canal, perdón, de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Así que le pedimos, por favor, que se suscriban a nuestras páginas. En nuestra página estamos colocando también los links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo. Amén. También estamos poniendo mucha información, así que les pedimos que por favor se suscriban, compartan estos estudios bíblicos que son de sana doctrina. Amén. También para que sea de bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo Reboló. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad nuevamente, ¿verdad? Siervos, que estar reunidos acá para aprender más de su palabra. Vamos a poner en manos de Dios este mensaje para que sea edificación, amados hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias por un día de misericordia nuevamente que nos has dado a cada uno de nosotros. Te damos gracias por eso, por todo lo que nos has proveído, sobre todo tu palabra que nunca nos ha faltado. Bendice este momento, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, que sea de edificación y de alerta para cada uno de nosotros. Y bendice a tu pueblo Israel también. Guárdalos, líbralos de sus enemigos y protege a cada uno de ellos, Señor. Trae la paz en Jerusalén, dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, este mensaje siempre siempre va relacionado con lo que hemos estado viniendo, ¿verdad? Con el lugar santo, ¿verdad, amados hermanos? Eh, Definitivamente no hemos estudiado el tabernáculo de Moisés como muchas veces se ha enseñado por otros siervos, ¿verdad? Sino que lo hemos inclinado eh, en este punto para poder entender un poco más lo que es la profecía en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles, siervos amados, que los falsos cristos, las enseñanzas, falsas enseñanzas y falsas doctrinas, falsos maestros, realmente se ha generado de una manera muy poderosa en este tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy tuve la oportunidad de conversar con un hermano, no de este país, ¿verdad? De Guatemala, sino que de otro, pero me comenzó a comentar lo que él creía. Él supuestamente, bueno, digo supuestamente cree en el arrebatamiento de la iglesia, pero es importante, amado hermano, con esto le cuento esto porque es importante conocer la escritura, porque si no conoce usted un poco bien, digamos, la escritura, fácilmente puede ser engañado, pero se lo digo de una manera así fuerte, puede ser engañado, porque este varón comenzó a hablarme del arrebatamiento y usó pasajes que se han tocado en este ministerio y los explicó muy bien. Fíjese, qué bonita la plática, ¿verdad? O sea, más que todo él habló más que yo. Pero al final estaba el veneno, ¿verdad? Eh, Ellos tienen a un hombre que es su profeta, no sé, me acuerdo el nombre, si se llama Mario, me dijo él.
que es el profeta para ellos, Elías. Fíjese, amado hermano, qué terrible eso. Cuando yo lo escuché, es que Elías ya está acá, me dijo. Está personificado en un hombre, en un profeta en el cual yo lo creo. Y es fulano de tal, me dijo. El ministerio es la voz de la trompeta, se llama, algo así. Y que el que no escuche el mensaje de este varón no va a poder ser arrebatado, ¿ves? Empezó ya después de todo lo que me habló bonito, empezó a lanzar el veneno. Entonces, al final, pues no entré en discusión con él porque usted sabe que no es eso el objetivo, pero si muchas veces Dios permite, amados hermanos, tener alguna conversación con alguien de esa manera, y si Dios lo guía, Dios le va a dar la palabra, ¿va? Como dice la escritura, ustedes no tengan miedo de lo que van a decir en el momento preciso, Dios les va a dar la palabra. Y le comencé a compartir un poquito, ¿verdad? La palabra del Señor, lo que Dios puso en mi corazón. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque meditó en lo que se le transmitió el mensaje, ¿verdad? Él afamaba mucho, como yo escuché hace poco, ¿verdad? Que están hablando ustedes acá, que afaman mucho a un hombre, ¿verdad? Tal vez por tener visiones, sueños o alguna palabra que se cumple, digamos, ¿verdad? Entonces todos van corriendo tras las señales. Pero déjeme decirle que las señales que puede hacer cualquiera no puede convertir el corazón del hombre hacia Dios. Eso lo vemos, lo vamos a ver acá con los fariseos y, ¿verdad? Y los escribas, ellos pidieron señales, pero Jesús hizo muchas señales, ¿verdad? Milagros, pero ellos no se convirtieron, a pesar de que Jesús los hizo. Entonces, en esta generación que estamos viviendo, ahora se ha incrementado un poquito más fuerte el engaño, amado hermano. Entonces, es necesario que la palabra esté implantada en nuestro corazón para no tambalear, fíjense, amados hermanos, no tambalear, porque alguien que no escudriña las escrituras, déjeme decirle que un porcentaje muy alto es posible que sea engañado y sea atraído, fíjese, amado hermano. Entonces, con esta introducción quiero entrar al tema. Gloria al Señor. Vamos a ver unos versículos en cuanto al candelabro, que es lo que estamos viendo. Solo unos 3 versículos para entrar de lleno al tema, amados hermanos. No dice la palabra del Señor, ¿verdad? Jeremías capítulo 1, versículo del 11 al 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esa vara de almendro, usted lo que está anunciando, son los juicios de Dios que vienen a esta tierra. Y hemos contemplado la magnitud de cosas que han sucedido en este mes y medio, ¿va? O un mes, ¿verdad? Apenas un mes con una semana, digo yo, que es todo lo que ha acontecido alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Qué ves tú, Jeremías? Entonces, ¿qué es lo que está viendo usted, iglesia del Señor? ¿Qué ves tú? Y yo dije, veo una vara de almendro. La vara de almendro ya vemos que anuncia los juicios de Dios, ¿verdad? Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si Dios nos está evidenciando acá que tiene la urgencia de que esa palabra se transmita, Él necesita que nosotros nos pongamos en la brecha para poder transmitir ese mensaje, amado hermano. No hay otro mensaje en este tiempo más importante que el anunciar la venida del Señor, ¿verdad? Y a mí me asombra mucho esto porque nosotros como mayordomos, y lo vamos a ver más adelante, nosotros como mayordomos, nosotros eh, tenemos la función de servir ese alimento, fíjese, amado hermano. Por eso ahorita que nuestro pastor va a tener el privilegio de ir a predicar, él va a ir a servir un alimento, el alimento que se necesita para este tiempo, fíjese. Veo
un panorama en cuanto a la iglesia, siervos amados, una iglesia en su mayor parte distraída, una iglesia adormecida. A veces miramos que el dormir es malo, ¿verdad, siervos? El dormir es malo, dice uno, ¿verdad? Es como la muerte, ¿verdad? Por eso Jesús dice, o la palabra del Señor dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un pasaje en Deuteronomio que habla de que así como el águila revolotea, dice, déjeme buscarlo acá. Que esto es importante. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, ¿verdad? Pero lo importante es revolotea sobre sus pollos. Las crías de águila le llaman pollos, polluelos o no sé cómo le llaman, pichones o algo así, ¿verdad? Pero los más conocidos son como polluelos, ¿verdad? Entonces usted sabe que el águila hace su nido en lo más alto de una peña, en lo más alto. El águila es de altura, ¿verdad? Entonces tiene sus crías y dice el águila revolotea. ¿Por qué revolotea el águila? Y esto lo aprendí, fíjese, amado hermano, lo transmitieron y se lo comparto a ustedes. Porque si en este tiempo muchos están dormidos, fíjese, fíjese que tal vez se va a oír un poco raro esto, ¿va? Muchos de la iglesia del Señor están dormidos, aún ese adormecimiento que tiene es una muestra que Dios tiene misericordia sobre ellos todavía, fíjese, amado hermano. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque los polluelos del águila, imagínense, el nido está a una altura increíble, ¿verdad? Si los polluelos del águila son inquietos, tienden a caer de la altura de ese nido y morir. Muchos de los que duermen ahora en este tiempo son como esos polluelos. Los polluelos del águila pasan la mayor parte del tiempo dormidos en el nido. Y ese adormecimiento que tienen los polluelos es una protección para sí mismos, para no caerse del nido. Entonces, cuando viene el águila, ya sea la madre o el padre, digamos, ¿verdad? Vienen a revolotear, o sea, a sacudir sus alas para que el polluelo despierte para darles de comer. Después de darles de comer, los polluelos vuelven a quedarse dormidos. Es algo que Dios les ha dado a estos animalitos para que preservar sus vidas y no puedan caerse del nido. Este adormecimiento que tiene la iglesia del Señor en muchos es una protección divina que también Dios les ha dado. Aunque no es la meta del Señor que una iglesia sea adormecida, pero lastimosamente esta última generación, porque somos la última generación que vamos a contemplar, si estamos vivos, la venida del Señor, ¿verdad? Arrebatamiento, estamos contemplando las señales. La juventud de este tiempo va a conocer cosas serias, pero la iglesia está dormida, entonces viene el Señor como el águila, ¿verdad? Revolotea sobre la iglesia dormida, les da un sacudón, ¿no? Los mueve y los alimenta para que puedan sobrevivir, pero se vuelven a dormir. Pero en su misericordia el Señor viene, como dice, a revolotear sobre sus polluelos, ¿ves? Y les da comida. Ahora, ¿cuál es esa? Yo le amo acá, o le decimos acá en Guatemala, esta revolcada que viene a hacer el Señor como el águila a sus polluelos. Yo estoy confiadamente que no todos están durmiendo. Siempre hay un remanente que el Señor guarda, ¿verdad, amados hermanos? Siempre los guarda y está a la expectativa esperando al amado. Los que están dormidos necesitan ese movimiento y ese movimiento es cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba. Está dormido alguien, viene el Señor como a revolotear sobre él a través de una aflicción, lo conmueve, lo despierta y lo alimenta. Lastimosamente se vuelve a dormir, pero
Como repito, es una manera de protección divina que el Señor está generando en este tiempo final porque sabe que la iglesia en su mayor parte no tiene fuerza para estar despierto, fíjese, amado hermano. No tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Eso es terrible, eso me pone a mí que pensar. Si usted y yo, amado, nos hemos mantenido sobrios y en vela, es por la gracia de Dios, amado hermano. Pero el adormecimiento puede caer si nos descuidamos. Y si se duerme, lo van a sacudir, lo van a alimentar. Ahora, el alimento que da el águila, yo lo interpreto de esta manera en cuanto al panorama profético. Es un alimento anunciando la venida del Señor. Ese alimento lo que va a hacer es despertar a la iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que ese mensaje está cayendo en mucho corazón endurecido, en mucho corazón de piedra. No está entrando porque la tierra no está preparada, está endurecida, hay mucho terrón. Fíjese, amor hermano, por eso para muchos ese mensaje es de burla o eso ya pasó de moda, eso nunca va a suceder. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de siempre anunciar ese mensaje, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjese, amado hermano, eh, me dieron un ejemplo maravilloso de cómo está el corazón de mucho creyente, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, el corazón endurecido, me lo enseñaron y se lo transmito también, es como la pepita de durazno. Fíjese, cuando me dieron ese ejemplo, dije, oh, Señor, Dios mío, líbrame de tener un corazón endurecido. Fíjese, porque dice que la pepita de durazno tarda 2 años para poder eh, germinar, 2 años, y tarda 6 años más para generar un fruto. Pero ese fruto que genera esos 6 años es un mal fruto, no es muy bueno. Entonces se tienen que esperar otros 2 años más para que el fruto que venga sea bueno. El corazón de la iglesia endurecida es semejante a una pepita de durazno. Imagínense, amado hermano, corazón tan duro. Se está dando la palabra, se está dando la palabra. Pasa tanto tiempo y no hay nada. Cuesta aún, pasan años para que pueda germinar esa semilla en el corazón del hombre. Imagínense cuántos años más tiene que pasar para que dé un fruto, pero no un fruto bueno. Se da un mal fruto todavía. Tiene que pasar más tiempo para generar un buen fruto. ¿Se da cuenta en la condición que se está, amado hermano? Examinemos nuestro corazón si nuestro corazón no está endurecido. A lo menos, a lo menos que el corazón ya haya germinado la semilla de la palabra, aunque sea, fíjese, aunque sea, haya generado una raíz en nuestra vida la palabra del Señor. No nos queda mucho tiempo, siervos amados, nos queda muy poquito tiempo para poder generar un buen fruto, ¿verdad? Aunque sea un sumango que pueda generar en su vida, ¿verdad? Aunque sea una uvita que yo pueda generar en mi vida, pero que sea un buen fruto, que sea para la gloria del Señor, porque el Señor viene a su amado, venga a su amado a su huerto y coma de su dulce fruto. El amado también quiere comer, ¿verdad? Que es lo que encuentra en nuestra vida. Pero si la palabra no ha causado un efecto en nuestro corazón, amado hermano, ¿qué fruto podemos dar? Vamos a dar un mal fruto. Y eso le pasó a la higuera. Fíjese, eso es lo que le quiero compartir acá, con la ayuda del Señor. Gloria al Señor. La señal de la higuera. Bueno, todos sabemos, amado hermano, que la higuera es Israel. ¿Qué más señal podemos contemplar en este tiempo? Y lo que gira alrededor de Israel nos anuncia que el tiempo se ha acabado ya, ¿verdad? Nos queda muy poco. Bueno, prácticamente, 1 de Juan nos habla de una hora. Dele gracias a Dios que tenemos una hora, ¿verdad? Hijitos míos, esta es la última hora, dice, ¿verdad?
En otra versión dice, son los últimos tiempos, pero en una versión exacta dice, es la última hora, la hora del anticristo, porque se han estado haciendo muchos anticristos. Entonces nosotros tenemos que ver el reloj profético de Dios, ¿verdad? La señal de la higuera, las señales del fin. De la higuera aprender la parábola. Tenemos que aprender. Vamos a leer Mateo 24, versículo 32 al 36. Podemos leer ahí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? Del versículo 32, ¿verdad? Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. De Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Usted y yo estamos en esa generación. Ya hemos visto que la higuera ha echado sus ramas, han brotado sus hojas. Sabemos que el invierno ya pasó. Podemos ver Cantares capítulo 2, versículo del 9 al 15. El invierno ya pasó, la higuera ha echado sus hijos, dice Adá, y las flores en cierne dieron su olor. La higuera ha echado sus hijos, Israel, las flores en cierne dieron su olor, la iglesia. ¿Ves? Hemos estado contemplando, usted y yo estamos en esa generación que no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Somos la última generación. Fíjese, amado hermano. Gloria al Señor. En la primera venida que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, Él hizo señales, ¿verdad? Hizo milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, ¿verdad? Pero ante todos esos milagros, Él hizo un milagro de juicio, que fue pocos días antes de su muerte, que fue con la higuera. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Este fue un milagro del Señor, pero ese milagro, este acontecimiento que Jesús estaba haciendo, estaba anunciando un juicio, no solamente para ese momento, sino un juicio a futuro. Aquí nos muestra el Señor un juicio divino. ¿Por qué se maldijo a la higuera? ¿Verdad? ¿Por qué maldijo el Señor a la higuera? Este acontecimiento que sucede en este pasaje tiene un significado profético para nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que señalaba el Señor haciendo esto a esta higuera era señalar que esta generación, ¿no? Cuando Él estaba aquí en la tierra, esta generación de judíos de su época, lo estaban rechazando. Y dice algo muy importante. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas. La higuera, en los tiempos bíblicos, amado hermano, produce un fruto temprano, fíjese, que se puede comer y se le llamaban o se le llaman brevas, fíjese. Este fruto que era similar al higo, pero no era el higo dulce, sino que este era algo, puedo decirle algo ácido, pero se podía comer. Estas brevas aparecían antes que las hojas. Cuando vemos acá esta higuera que Jesús maldice,
no halló fruto en ella, sino solamente hojas. O sea, Jesús no hubiera maldecido a la higuera si hubiera encontrado brevas. Esas brevas eran higos grandes como una pera. Es- era muy grande el fruto, parecido a una pera, pero se podía comer. Si Jesús hubiera encontrado una breva, no maldice a la higuera, la hubiera dejado estar, pero no encontró nada, encontró solo hojas. Pero esta breva es un fruto temprano. Amado hermano, en este tiempo nosotros como iglesia, a lo menos tengamos brevas en nuestra vida, no solo hojas. La iglesia del Señor en su mayor parte solo hojas tiene. Y si solo hay hojas, pues Jesús puede decir, nunca más nazca de ti fruto, porque es una tierra inservible que no va a producir ningún fruto. Es llamado, hermano, terrible, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es fruto, un fruto. Y en este tiempo podemos tener un fruto temprano. Es como la lluvia temprana y tardía. ¿Se acuerda cuando explicamos la lluvia temprana? Lo que hacía era que humedecía la tierra y hacía que la semilla germinara. Pero esa lluvia temprana no hacía que esa semilla diera fruto, sino que solo germinara. Necesitaba de una lluvia tardía. La lluvia tardía venía a culminar, ¿verdad? Esa obra en la semilla para que pudiera dar flores y fruto. En este tiempo el Señor está derramando su lluvia temprana. Usted como la higuera debemos echar un fruto, como lo hacía la higuera, pero en este caso no pareció así. Entonces, cuando la higuera echaba esas brevas, ¿verdad? Lo que estaba indicando, amado hermano, que podía en un momento dado generar un buen fruto, pero si no había nada y solo habían hojas, lo que indicaba esto era que no iba a haber un fruto de higos a tiempo. Fíjese, no iba a haber. Esto lo puede relacionar también con la vid y con el olivo, ¿verdad? Entonces vemos, la higuera representa o es símbolo de la nación de Israel. Cuando Cristo vino a la nación de Israel, solamente encontró hojas. ¿Y qué significan las hojas? Solo había eh, religión, profesión, conocimiento de la ley, había obras, pero no había fruto para Dios. Jesús estaba hambriento por el fruto de Israel, pero no lo encontró, fíjese. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. En este tiempo, también Jesús tiene hambre, fíjese, amor hermano. Y él examina a su iglesia y viene y yo creo fielmente que él viene a buscar una iglesia con fruto, porque tiene hambre también. Pero lastimosamente, usted lo puede contemplar en este tiempo final. En su mayor parte, la iglesia solo está generando hojas, conocimiento. El ser llamado, entre comillas, profeta, apóstol, el ser reconocido, conciertos, salmista, etcétera, eh, hojas, nada más. Eso no sirve. Religión, posiblemente no se pueda generar un fruto. Es, ¿qué estás produciendo, amado hermano? Tú como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿qué es lo que produces? ¿Solo hojas? Si solo tienes hojas, hay que tener cuidado. Si yo estoy produciendo solo hojas, tengo que tener mucho cuidado. Empecemos a generar un buen fruto, amado hermano. Aunque sea ácido, ¿verdad? Aunque sea, aunque no sea lo ideal todavía, pero generemos algo que se pueda comer para la gloria del Señor. Mire qué tremendo este pasaje, ¿verdad? Y no halló nada en ella, sino hojas. O sea, no importa, ¿va? Habían hojas, pero no había nada. Gloria al Señor. Ahora,
aquí le tengo yo el pasaje. Y viendo una higuera cerca del camino, es lo que leímos, ¿verdad? O sea, aquí hay otra información que se lo coloqué. Esta imagen tiene una información bonita. Una higuera bien frondosa prometía frutas de buen tamaño, aunque no necesariamente maduras, a lo que se llaman brevas, ¿verdad? Por otro lado, los árboles sin hojas, como era el caso de los demás árboles en el huerto, no despertaban falsas esperanzas de que habían frutas en ellas y por ende no podían chasquear a nadie, o sea, no podía, era indiferente, ¿verdad? Aquí en esta imagen dan otra representación de lo que es la higuera, ¿verdad? Pero el ministerio o las autoridades de ese tiempo en Israel, aunque sabían mucho, no generaban un buen fruto para el Señor, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver, amado hermano, un poquito más de información sobre la higuera. Y dice en Mateo capítulo 21. Este pasaje, este capítulo de Mateo 21 nos muestra algo muy importante. Si quiere lo vamos a buscar, todo el capítulo. Déjeme ver acá. Mateo capítulo 21 nos da un panorama muy impresionante porque ahí se nos muestra que la purificación del templo, amado hermano, no solamente la limpieza del templo, sino también el rechazo de las autoridades de ese tiempo hacia Jesús. Criticaban todos los hechos que Jesús hacía, los milagros. Criticaban la autoridad de Jesús, ¿verdad? No, nada, no les gustaba nada de lo que Jesús hacía. Y se cumplió la parábola también de los dos hijos y la parábola de los obreros malos de la viña. Usted lo puede leer ahí en ese pasaje. Todo apunta a que Jesús iba a ser rechazado por su propio pueblo, por sus propias autoridades que guiaban, entre comillas, a la nación de Israel. Rechazaron a Jesús. Y dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Dice que impresionante este pasaje. ¿Por qué razón? Jesús fue rechazado dentro de la ciudad por su pueblo. No encontró fruto. Encontró un templo contaminado, ¿verdad? Como le dice, una cueva de ladrones. Y encontró a los ministros de ese tiempo rechazándolo. Entonces Jesús salió fuera de la ciudad y se fue a Betania. Betania significa casa de higos. Fíjese. ¿Por qué a Jesús le gustaba mucho ir a Betania? ¿Por qué? Porque Jesús ahí era amado, era bienvenido, estaba con las personas que lo querían y sobre todo encontraba un buen fruto. Fíjese. El pueblo de Israel despreció al Mesías y salió de casa. ¿Se acuerda cuando vimos en las parábolas proféticas, verdad? Cómo Jesús salió de casa y se fue hacia la mar, que es figura de las naciones. Lo mismo sucedió en este pasaje. Jesús fue rechazado por su pueblo y salió a Betania. Jesús nunca va a estar donde no lo quieren. Él va a hacer todo lo posible y agotar todos los recursos de su palabra para ganar nuestro amor. Téngalo por seguro. Él va a agotar hasta el último versículo de las Escrituras para enamorarnos. Pero si nosotros no lo amamos, bueno, Él va a salir y se va a ir a donde lo aman. Yo amo a los que me aman, dice la Escritura, ¿va? Yo amo a los que me aman. Entonces vemos que Él salió a ver a Betania, a la casa de higos, ¿verdad? Es como que el Señor decía, bueno, es aquí lo que yo estaba buscando. Él pasó por el camino y la higuera no tenía frutos ni hojas, solo hojas, y la maldijo. Saliendo de ahí se fue a Betania y diciéndonos, aquí es donde quiero estar, aquí es lo que yo busco, higos, fruto, ¿verdad? Dejó a los que no llevaban fruto para estar en comunión con los que sí tenían fruto. Amado hermano y hermana,
Cristo Jesús busca la comunión de sus santos, pero que tienen fruto. No va a tener comunión con alguien que no le dé nada, porque Jesús tiene hambre, o nuestro amado. ¿Se da cuenta, siervos amados, que poco a poco el Señor nos va llevando a una exigencia muy alta de santidad? No es así nomás presentarnos al Señor. No te presentarás delante del Señor con las manos vacías, con hojas. No te vas a presentar con hojas. Necesitamos presentarnos delante de Dios con algún fruto. Gloria al Señor. Entonces ahí va a haber comunión. Tenemos que estar en Betania. Fíjese, amado hermano. A pesar que era un lugar donde amaban a Jesús, en Betania hubieron muchos conflictos. Lázaro murió, ¿verdad? Hubo muerte, hubo enfermedad. A pesar de que Jesús los amaba, Él los dejó un poco en espera. Pero creo que esas pruebas que pasaron ellos ahí era para producir un buen fruto, ¿verdad, amados hermanos? Para que la gloria del Señor se manifestara en ellos. Entonces vemos, amado hermano, vino a, vino a ella, ¿verdad? Vino a la higuera, por primera vez a su pueblo, se mostró como el Mesías, cabalgando en un asno, entró en Jerusalén, usted conoce toda la historia, pero no tenían fruto, tuvo hambre, solo encontró hojas, una piedad externa, una apariencia, ¿verdad? Aparentarán ser cristianos, pero no lo son. Tenían la palabra de Dios, pero no tenían fruto, no tenían una fe genuina en Cristo Jesús. Fíjese, amado hermano. Entonces, esta parábola también la encontramos en Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Fíjese, hermano, mire el juicio de Dios. Él entonces dijo, Señor, déjala todavía este año, ¿verdad? Y más adelante dice, ¿verdad? Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El tiempo de la canción ha llegado. Libro de Cantares, capítulo 2. El tiempo de la canción ha llegado. La Biblia de las Américas dice, el tiempo de la poda ha venido. Fíjese qué impresionante esto. Pues Israel es la viña, ¿verdad? Y Jerusalén es la higuera en medio de la viña. Entonces, Jesús le contó lo siguiente. Voy a leer otra versión acá. Tenía un hombre una higuera plantada en una viña. Entonces, Israel es la viña, ¿verdad? Tenía un hombre una higuera plantada en la viña. La higuera, Jerusalén, en medio de la viña, ¿va? Y vino a buscar fruto en ella, fíjese, y no la halló. O sea, el dueño de la viña, ya sabemos que es el padre, y el viñador es el hijo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en la tierra? 3 años, ¿verdad? Fue su ministerio. Y dice acá, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús durante 3 años había asistido a las fiestas de la Pascua en Jerusalén, ¿verdad? Y desempeñó los milagros y el ministerio por el cual él vino a esta tierra. Pero dice, y no lo halló, córtala. ¿Para, para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, ¿quién? El viñador, ¿verdad? El hijo. Señor, déjala todavía este año.
hasta que yo cabe alrededor de ella. Eso me da la pauta, amado hermano, que cuando sucedió eso proféticamente en Jerusalén, Jesús llevaba aproximadamente 2 años de ministerio. Y cada año, como dice acá, regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Cada año que Jesús regresaba a Jerusalén, el primer año él fue para ver si había fruto y se volvió a ir. Regresó al siguiente año y no había fruto. Entonces había una palabra de parte de Dios, córtala. Esta, esta higuera es inútil. Entonces Jesús nos dijo ahí, proféticamente, déjala un año más, la voy a acabar y la voy a podar. En ese último año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo ese acto profético. Y lastimosamente no dio fruto, ¿verdad? Mire, amado hermano, cómo el Señor cumplió a paso su palabra. Si lo hizo en ese tiempo, también lo hará en este tiempo. Cumplir a cabalidad su palabra. Eso me llama la atención, amados hermanos, de saber que tenemos que dar un buen fruto, ¿verdad? El Señor nos está dando un tiempo, un breve tiempo, todavía. Explicamos que alguien que es nacido de nuevo puede generar un fruto del 100, del 60 y del 30%, ¿verdad? Como somos la última generación y el tiempo se acaba, nos va a alcanzar a generar solo un 30%. Eso no significa que más de alguno va a generar un 60 y un 100% de fruto, pero es muy escaso. Lo que nos va a dar alcance a todos, prácticamente la mayoría, es generar un 30% de fruto. Mire qué tremendo, es un breve tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos un buen labrador, ¿verdad? Un buen labrador, si quiere, lo vamos a ver vamos a ver, Zacarías capítulo 13, versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No, déjeme ver si es este. Vamos a ver. Mm, no, déjeme ver que no, este no era. Ah, ya, el versículo 5. Vamos a leer el versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador, soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Está hablando del Mesías. Ha tenido una función en este tiempo muy importante de labrador. Él es un labrador, amado hermano. Nosotros somos su viña, somos su tierra y nos labra, nos cuida, nos protege, ¿verdad? Mire qué maravilloso. Y un labrador lo que lo caracteriza es que tiene mucha paciencia. Espera con paciencia el fruto de lo que ha sembrado, que va a darse a su tiempo. Ahora bien, si usted es una vara de almendro, si usted es un almendro, es un fruto también. El almendro va a generar un fruto antes de tiempo, fíjese, porque estas brevas, esto es algo muy hermoso, una figura muy bonita, porque en el verano es donde se generaba el higo dulce, el higo más sabroso, pero estas brevas salían en temporada de invierno, fíjese, amado hermano. Entonces, el almendro es un fruto que sale antes de tiempo, antes de los demás frutos, se adelanta. Yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Entonces, en este tiempo, Dios quiera usar a muchos de ustedes como un almendro. Tal vez ahorita no han podido predicar la palabra, pero va a llegar un momento en que va a echar flores, renuevos y almendros, en su vida, y va a germinar mucho antes que otros.
Posiblemente otros llevan mucho tiempo en el reino de Dios y usted lleva unos 2 años y va a germinar y va a dar fruto. Es un almendro. Pero es para transmitir el mensaje de que los juicios de Dios se aproximan. No va a haber otro mensaje más importante que este. No hay otro mensaje más importante que este y lo vamos a ver. Déjeme ver la hora. Bueno, vamos a continuar. Joel capítulo 1, versículo 12 dice, se secó la vid y pereció la higuera. Ya se había profetizado muchos años antes, atrás, profeta Joel, y pereció la higuera, el granado también, la palma, el manzano, se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Imagínense, amado, se secó la vid, se secó la higuera. La tierra de Israel, por su desobediencia, el pueblo de Israel se volvió un valle de lágrimas, amor hermano, ¿verdad? Cuando fueron dispersados entre las naciones, Israel lloraba. La tierra se había quedado seca, no había gozo, no había nada, solo había lloro y lamento, fíjese, amado hermano. Pero aún en el exilio, el pueblo de Israel lloraba y clamaba por volver a su tierra. No fue cosa fácil que ellos regresaran. Tuvieron que padecer las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? En el exilio tuvieron que padecer, ¿verdad? Muerte, enfermedad, aniquilación. Y los sobrevivientes, pues, regresaron para la gloria del Señor. Pero ellos creían que Dios los iba a volver, se aferraban a la promesa de la palabra, ¿verdad? Vemos en Job capítulo, déjeme buscar, Job capítulo 33, versículo 29, Dios nos muestra su paciencia. Versículo 28 dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, fíjese. O sea, la misericordia de Dios siempre está al alcance y es extensa para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con luz de los vivientes. 2 o 3 veces hace esto el Señor, de llamar al hombre, ¿verdad? Para que pueda ser redimido. Y eso le ha sucedido a Israel. Dios ha tenido mucha misericordia de su pueblo. Ah, ¿se ha olvidado el Señor de su pueblo? No, no se ha olvidado, nunca se ha olvidado. Ha estado en disciplina, sí, pero Dios nunca ha dejado a su pueblo. Lo ama. La Biblia dice que Israel es como la niña de su ojo. Gloria al Señor. Sigamos avanzando. Ahora, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, van a acontecer cosas maravillosas alrededor de la higuera. Vemos la sentencia que se había dado. Si no producía fruto, bueno, lo cortarás después. Los discípulos vieron en ese momento cómo Jesús había maldecido la higuera y se había secado. Ahí se viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Ellos estaban asombrados. Pero mira el versículo siguiente. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo esto haréis, esto de la higuera, mas si a este monte dijeres, quítate y échate a la mar, será hecho. Bueno, este pasaje del versículo 21 lo tomamos para cualquier momento de prueba y lucha o problemas y dificultades que tengamos. Pero Jesús estaba enseñando este pasaje y les estaba anunciando a sus discípulos, bueno, se maravillaron que se secó la higuera, pero eso no es todo. Tengo el poder de volverla a reverdecer y que pueda echar frutos, pero no ahora, sino en un futuro. Fíjese, amado hermano. Esto siempre lo podemos comparar con el pasaje base que hemos visto de Mateo 24, versículo 32 y 34, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Fíjese. Entonces, en Mateo capítulo 21, ellos estaban maravillados de todo esto que había sucedido, pero el Señor les estaba anunciando que iban a volver a reverdecer, ¿verdad? Que lo que era imposible para el hombre era posible para Dios. Iba a volver a florecer la higuera, iba a poder dar un buen fruto, pero no iba a suceder en la generación de ese momento, sino en una nueva generación judía, digamos, futura. Fíjese, amado hermano. Entonces, por la fe, ¿verdad? Dice ahí, si tuvieres fe, ¿qué? Y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, ¿verdad? Entonces vemos, amado hermano, el siglo XX, ¿verdad? Siglo atrás, cómo el Señor fue generando en su pueblo, en la iglesia de ese momento, de creyentes, cómo fue generando esa, digamos, esa resurrección, ¿verdad? De un nuevo fruto. Esa resurrección se estaba encaminando, amado hermano y hermana, para generar nuevamente la nación de Israel. A pesar de todos los obstáculos que tenía el pueblo de Israel, a pesar de que estaba en el exilio, Dios comenzó a reverdecer su higuera. Fíjese, amado hermano, la volvió a la vida. Entonces, la viña vimos que representa al Estado de Israel como nación y volvió a existir en el año de 1948. Volvió a tener su identidad, fue restaurado su pueblo externamente, solamente ha sido restaurado externamente, ¿verdad? Y la higuera como símbolo de Jerusalén, ¿verdad? Como vimos el pasaje de Lucas, la viña es el pueblo de Israel y y en medio de la viña plantó una higuera que es Jerusalén. Entonces Jerusalén en el año de 1967 fue implantada nuevamente como esa higuera, ¿verdad? Formó nuevamente y volvió a ser la capital de Israel. Ahora, la savia o la sangre de esa higuera, podemos decir, que recorre las ramas y que recorre las hojas de la higuera, dice que esto es muy bonito, para que la haga brotar, lo que simboliza esta savia, amado hermano, es la restauración espiritual de el pueblo de Israel. Ahora solo se ha restaurado externamente Israel. Capítulo 37 de Ezequiel sobre los valles el valle de los huesos secos, ¿verdad? La mitad del capítulo se ha cumplido con Israel externamente. Todavía falta que sea restaurada la nación de Israel internamente, porque internamente Israel está dividido, ¿verdad? Está muy dividido, pero externamente ya está formado como una nación. Entonces la savia está comenzando a recorrer esas hojas que ya brotaron, amado hermano. Gloria al Señor. Ese tallo, esa nación ya tiene una savia que está recorriendo sus vidas, que va a restaurarlos espiritualmente. Gloria al Señor, pero va a ser un poco dificultuoso, ¿verdad? Lo que va a suceder en este tiempo final. Entonces, amado hermano, el Señor está haciendo todo esto porque cuando Él regrese por su pueblo, va a nuevamente encontrar a su higuera, ¿verdad? Con esos frutos tardíos. Esos frutos tardíos, esos higos dulces, lo que representan es el remanente de Israel que ha creído en el Mesías. Por eso dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Van a estar vivos y van a experimentar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero ya un remanente restaurado internamente por esa savia. Fíjese, amado hermano, esto es maravilloso. Es lo que yo puedo explicar, amado hermano, de este pasaje. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Ahora bien, la parábola del siervo fiel y el infiel, dice, esto es como una discusión que
que se tuvo en ese momento, ¿verdad? Viéndolo jurídicamente, ¿verdad? Un alegato, una discusión final, ¿verdad? Que toma un fiscal, ¿verdad? Como el abogado. ¿Qué es una discusión final? Es lo que es el discurso final para dar una declaración de todos los hechos que se han acontecido anteriormente. Entonces, a través de ese alegato o esa discusión se señalan las consecuencias que van a surgir o que se van a dar o sentenciar. En este caso, nuestro Señor Jesucristo en este tiempo final, a través de su palabra, nos está mostrando todos estos acontecimientos, estos dolores de parto que han comenzado a extenderse de una manera muy fuerte. Es la discusión final que el Señor nos está mostrando a través de su palabra para anunciarnos las consecuencias graves que van a suceder muy pronto a causa del rechazo de su palabra y de un corazón endurecido que se ha tenido por mucho tiempo hacia Él. Y se llama, hermano. Pero, a pesar de todo eso, el Señor nos exhorta a estar en vigilancia, a velar. Y una de las maneras que usted y yo podemos evidenciarle al Señor que estamos velando es de ocuparnos intensamente en la palabra profética y procurar, amado hermano, que otros la conozcan. Esa es una manera de velar. Fíjese, Mateo capítulo 24, versículo del 44 al 51. No sé si lo tengo acá. Bueno, no lo tengo acá. Lo voy a leer. Dice acá. Mateo 24, versículo 44 al 51. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pregunta, ¿quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es la bendición que va a obtener el siervo fiel. Ahora el infiel, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, cuando dice, fíjese, amado hermano acá, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, eso lo podemos comparar como en los días de Noé. Es, comían, bebían, se daban en casamiento, etcétera, ¿verdad? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amado hermano, en esta parábola puedo yo compartirles un pequeño tesoro. Lo que trata el Señor acá y le está encargando específicamente a ese siervo fiel es un alimento determinado. ¿Se acuerda cuando vimos en Ruth? Ella fue acogida por Booz y le hizo partícipe de su alimento, ¿verdad? Le dio pan y vinagre y hizo que se sentara con todos sus trabajadores. Amado hermano, en este tiempo final debemos saber qué alimento debemos estar sirviendo a la mesa. A usted le sirvieron ya ese alimento. Y déjeme decirle, aquí, en este ministerio, nuestro pastor le ha servido ese alimento. Usted lo ha comido. Ahora usted como mayordomo, usted tiene que servir el alimento también a otros. ¿Qué clase de alimento va a dar? ¿Verdad? Es una tarea que tenemos, amado hermano. Es una tarea muy importante. No va a ser algo que le va a crear fama a usted, amado hermano, ni a mí, que te va a hacer engrandecer. No, usted es un mayordomo, un colaborador. Usted va a servir la comida.
Fíjese qué bonito esto. Le va a servir la comida a los que viven con usted, a los que trabajan con usted, ¿verdad? Alrededor de usted, con sus hermanos en la iglesia donde usted asiste. Aquí en este ministerio, usted va a servir la comida. Y eso lo que el Señor va a hacer es recompensarlo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Fíjese. ¿Y cuál es ese alimento a tiempo? Tenemos la palabra profética más segura, el arrebatamiento de la iglesia, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el alimento que usted y yo debemos darle a los demás a tiempo. Ese alimento a tiempo se refiere a anunciar esa palabra profética, a señalar incansablemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, versículo 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Mire qué privilegio. Usted es un mayordomo. Yo también, al cual el Señor pondrá sobre su familia. Aquí no está hablando de familia de sangre. Olvidemos eso por un momento. Al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración. Mire, mire qué bendición. En la versión Dios habla hoy, este pasaje dice, para darles de comer a su debido tiempo. Fíjese. Este es el tiempo en el cual usted y yo debemos repartir esa buena ración de comida. Y si alguien va a servir la comida, tiene que prepararla bien, para que esa comida sea sabrosa en el paladar de los demás y tenga una buena digestión, ¿verdad? Quiere decir que usted como mayordomo, uno de los requisitos es que seamos fieles, ¿verdad? No al hombre, sino fieles a Dios y prudente. Creo que la prudencia es una de las características de las vírgenes, ¿verdad? Que tenían doble porción de aceite, las vírgenes prudentes. Entonces, el mayordomo es fiel, el mayordomo tiene doble porción de aceite porque está esperando a su amado. Esa es la actitud, ese es el preparativo, es el condimento que le va a hacer desgustar a otros ese alimento que usted le va a preparar y se lo va a servir con todo su amor. Gloria al Señor. Hay mucho que trabajar en nuestro corazón, amado hermano. Entonces, cuando vemos eh, en Mateo 24, pues es un pasaje que el Señor nos habla sobre su regreso, ¿verdad? Nos da muchos detalles allá en ese pasaje, pero una de las cosas maravillosas es que demos un alimento a tiempo. Gloria al Señor. Pero ahora vemos que el siervo infiel dice, mi Señor tarda en venir. O sea, el siervo infiel sí sabía que iba a regresar el Señor, ¿verdad? Pero se acomodó tanto que dijo, no, cambió el mensaje, lo cambió totalmente. Perdió la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo inminente, ¿verdad, hermano? El arrebatamiento, perdió ese mensaje. Ya lo tomó así como que va a saber si va a suceder, ¿verdad? El siervo infiel. Entonces, amado hermano, la palabra profética de Dios y que tenemos que es las escrituras y la predicación de la misma, amado hermano, es urgente en nuestros días. Es muy urgente. Respondiendo el Señor, dice, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a que su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su tiempo debido, ¿verdad? O a su debido tiempo? Entonces vemos que el siervo fiel, mire qué bonito esto, el siervo fiel representa al remanente fiel de Israel, porque dentro del pueblo de Israel o la nación de Israel hay pocos que ya creen y han abierto su corazón para Cristo Jesús.
como los del camino de Maús, ¿verdad? Se les manifestó el Mesías y creyeron en él. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿Verdad? Al tener un encuentro con Jesús en ese camino y tener comunión con él en la mesa, partiendo el pan, ellos salieron corriendo a predicarle a los 11 que se encontraban encerrados. Eso nos habla que el Señor está despertando un remanente en Israel que a su debido tiempo y en el momento preciso Dios los va a levantar para que prediquen a sus hermanos. Jesús ha resucitado. Jesús es el Mesías. Y téngalo por seguro que esto ya va a suceder. Entonces el siervo fiel representa a ese remanente, ¿verdad? Fiel en Israel. Ahora, el siervo infiel lo que representa, amado hermano, es a ese pueblo judío que no tiene a Dios en su corazón. Representan a esas hojas de la higuera que no tienen nada que darle al Señor. Como repito, ¿verdad? Ojalá fuéramos todos una breva en este tiempo, un higo temprano, ¿verdad? Para que nuestro Señor pudiera comer. Pero en este caso el siervo infiel representa las hojas, a ese pueblo judío que ha rechazado al Señor. Religión, ¿verdad, amados hermanos? Gloria al Señor. Dice Mateo 24, 45, 46, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo vaya haciendo así. Esto lo podemos aplicar a nosotros también, amor hermano. El Señor viene próximo a llevarse a su iglesia. Mientras tanto eso sucede, nuestra misión es dar ese alimento a su debido tiempo como un mayordomo fiel y prudente. ¿Qué más privilegio que ese, amado hermano? Generar una buena mayordomía, ¿verdad? Yo he visto a un mayordomo por ahí en las redes que le encanta servir, pero ese mayordomo o ese que sirve comida, que sirve las bebidas, ¿verdad? En la mesa, ese señor implacable en su vestidura. Yo me imagino que sus trajes son de alta calidad, ¿verdad? Bien cambiadito, bien peinado, bien presentable. Y una elegancia para servir, porque él se goza en servirles a los demás. El mayordomo tiene que tener una vestidura implacable. Usted y yo tenemos que tener una vestidura de lino fino, la vestidura sacerdotal, amado hermano, una vestidura elegante. Y sobre todo que nos encante servir la comida en la mesa a su tiempo. Si a las 12 se sirve el almuerzo, a las 12 se tiene que estar ya poniendo la comida en la mesa, a su tiempo, a su debido tiempo, ni antes ni después, ¿verdad? Es un privilegio grande. Yo creo que el Señor va a levantar mayordomos en este tiempo final, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, Ageo capítulo 2, versículo 6 y 7. Mire lo que dice ahí. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Entonces, ¿qué significa dar alimento a tiempo, amado hermano? Es una advertencia para la iglesia del Señor. Este alimento a tiempo es una advertencia, pero principalmente este alimento son las profecías bíblicas, ¿verdad? En cuanto a la venida del Señor. Gloria al Señor. Anunciar los juicios divinos, señalar que los dolores de parto se han intensificado más fuertes y más fuertes. Y mire este profeta lo que anuncia. He aquí poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar, entonces cuando habla del mar habla de las naciones y la tierra seca.
de un corazón endurecido, amado hermano. Pero dice que los haré temblar. Entonces recordemos como el águila revolotea sobre su nido, sobre sus pollos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el Señor va a empezar a revolotear, amado hermano, con sus alas, ¿verdad? Como le dijeron a Ruth, ¿verdad? Que ella dejó su parentela, dejó su tierra y siguió a Noemí hasta la tierra de Israel. Y vos escuchó todo lo que había hecho Ruth y dijo que has sido bienaventurada y que te has venido a refugiar bajo las alas del Altísimo. Dice. ¿Se acuerda? Cuando leímos eso, ¿verdad? Te has venido a refugiar bajo las alas. Pero el Señor ahorita va a empezar a revolotear esas alas, amado hermano. Haré temblar. Y aquí en Guatemala ha temblado bastante. Ya, ya van como 3 veces. Y he visto los demás caos que hay en otros países y yo digo, Señor, ¿verdad? Y ya está revoloteando, amado hermano, ¿verdad? Juicios divinos vienen. Entonces, el alimento a su tiempo es en sí nuestro Señor vuelve. Ese es el alimento que tenemos que dar, amado hermano. Romanos 8, 22, 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿ves? Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿ves, mamá? Qué maravilloso es la esperanza de la creación y de nosotros mismos. Entonces, el alimento a tiempo es un alimento sólido, amor. Es un alimento necesario para poder vivir en este tiempo. Entonces, lo que usted y yo va a servir en la mesa a los siervos de Dios, a la familia de Dios, tiene que ser un alimento sólido. Y usted en este ministerio ha comido alimento sólido, ¿verdad, amado hermano? Un alimento saludable que se le ha dado a través de nuestro pastor y los pastores que están acá también. Es un alimento sólido que le va a permitir vivir correctamente en este tiempo. No son palabras dulces ni palabras halagüeñas, ¿verdad, amados hermanos? Son palabras fuertes, pero que son necesarias para poder, eh, digamos, sobrevivir, ¿va? De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Es de la tribu de Isaacar, expertos en conocer los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Ponga atención, ¿qué es el alimento a tiempo? El alimento a tiempo también es discernir las señales de los tiempos que estamos viviendo, discernir los tiempos y también conocer lo que se debe hacer también. No solamente conocer los tiempos, sino también saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Cuando dice este pasaje, vamos a ver, nos habla también que nos anuncia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mire, pues, hay algunos comentarios o pensamientos de unos hermanos desde tiempos antiguos, pero que hacían declaraciones en cuanto a la venida del Señor. Dice Juan Wesley, escribió una carta a su hermano Carlos, dice, expresando de la siguiente manera, ¿cuál debía ser la actitud correcta frente al regreso de Cristo? Y escribe lo siguiente, sé que muchos se equivocaron en cuanto al año de su regreso, pero ¿hemos de ser insensatos por causa de las afirmaciones apresuradas de aquellas personas? Solo porque ellos dicen hoy, nosotros vamos a decir nunca y paz, paz, cuando lo que debemos hacer es velar llenos de esperanza. Otro autor escribió, dice, tal vez deberíamos preguntarnos cómo es posible que no estemos un poco más nerviosos por el regreso de Jesucristo. O sea, sentimos cómo se conmueve nuestro corazón cuando se pronuncia Cristo viene,
o está a las puertas, ¿hay una conmoción en nuestro corazón, en nuestras entrañas? ¿O, o escuchamos Cristo viene y no sucede nada en nuestro corazón, ¿verdad? Seguimos, Cristo viene, sí, ya viene, y ahí queda. No, tiene que producir algo en nuestro corazón, amado hermano. Entonces, uno de los efectos de dar el alimento a tiempo, amado hermano, es que nos da la capacidad de poder esperar. Es una de las señales más importantes de que estamos comiendo un alimento sólido, que nos da la facultad de esperar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Debemos de velar, amado hermano. Entonces, un escritor también dijo algo muy importante. Hizo una pregunta. ¿Esta esperanza del regreso del Señor, esta esperanza realmente vive en nosotros, amado hermano? Nos hacemos esa pregunta que escribió él. ¿Esta esperanza la vivimos dentro de nosotros, amado hermano? O sea, vivir de una manera que cada mañana, dice él, a despertar, deberíamos de pensar, tal vez viene hoy o antes de acostarnos, ¿verdad? Tal vez mañana, en el día, ¿verdad? O en cualquier momento nos puede llamar. ¿Vivimos a la expectativa o no vivimos así? Yo creo que en ese ministerio vivimos de esa manera, a la expectativa, amado hermano, ¿verdad? A la expectativa, cada día esperando, esperando, pero dando el alimento a tiempo, amado hermano, dando ese alimento maravilloso. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese. Volvamos a leer la última parte. Todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza, amor? El retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y escuche esto, amado hermano. El que crea, el que piensa, ¿verdad? Poder santificarse sin la esperanza viva del regreso de nuestro Señor Jesucristo, está equivocado. No hay otra manera de poder santificarse. La verdadera santificación proviene del Espíritu de Dios, teniendo la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica. Si alguien no espera al Señor y lo tiene por un lado y dice que se está purificando, es mentira. Contradice este versículo. Es dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Cuál deber? Dar el alimento a tiempo. Dar un alimento a tiempo, esperando al Señor. Con eso que hagamos, nos estamos purificando conforme a la palabra del Señor, amado hermano. Es el conocimiento de la profecía bíblica en cuanto a la venida del Señor produce efectos en nosotros, nos produce gozo aún en medio de la prueba, ¿va? Nos da pureza, nos da una vida santa, ¿verdad? Nos es provechoso andar en el camino del Señor, porque si nosotros estamos esperando al Señor, obviamente nos estamos arreglando constantemente nuestra vida, ¿verdad? Nos estamos limpiando cada día más, amado hermano. Entonces, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, amado hermano, siguiente estudio seguimos con la mitad de este mensaje y vamos a seguir con la palabra velad. Hasta este momento dejo acá, concluyendo, amado hermano, que nuestra purificación es tener la esperanza que el Señor vuelve, ¿verdad?
Ahí nos vamos a purificar. Y que nuestra función concreta en este tiempo como iglesia del Señor es ejercer la mayordomía, dando un buen alimento a los otros para que conozcan qué es lo que va a pasar en este tiempo final, cuándo va a pasar, y eso les va a producir un reposo a todos. Y por último, no solo estemos produciendo hojas, sino que produzcamos aunque sea unas brevas en nuestra vida, para que cuando Él regrese pueda tener que comer. Le ofrendemos un buen alimento a nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga y en el otro estudio seguimos con la mitad de lo que nos falta. Amén. Gloria Amén, a Dios. gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio. Hermoso estudio que nos ha traído en el día de hoy. Y la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial que ha permitido que podamos escuchar hoy su palabra, ¿verdad, familia? Querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, con la ayuda de Dios, el arrepentimiento es necesario y posible. Dios es muy paciente con cada uno de nosotros y siempre nos concede ese tiempo para cambiar, para que también demos frutos. Recordemos que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene acá en la tierra, ¿verdad? Por lo cual, si hay algo que tengamos que arreglar con Dios, con nuestras vidas, es tiempo de comenzar hoy. No lo dejemos para mañana. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén. Hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido con el Pastor Estuardo y también porque vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que nos acompañen. A ver, estos tiempos de preguntas y respuestas no se graban en el canal de YouTube, pero sí estamos poniendo los audios en nuestro canal de Telegram. Así que para aquellas personas que están escuchando este estudio y les interesa, pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram y ahí va a encontrar todo el tiempo de preguntas y respuestas. Amén, gloria al Señor. También me olvidé de anunciar al comienzo que esta es una miniserie de estudios del lugar santo y hoy se impartió la 9ª parte. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos, para poder cerrar esta grabación. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse hoy aquí con nosotros y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido, Señor. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Gracias, familia de Dios, por habernos acompañado en el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.